Hola a todos y todas, esta es la segunda clase de representación arquitectónica. En esta clase vamos a introducir algunos conceptos que nos ayudarán a enmarcar conceptualmente el próximo módulo de trabajo. Vamos a hablar sobre 3 temas relacionados con la geometría: la relación entre medida, proporción y escala. Vamos a hablar primero de la diferencia entre medida y proporción. Este es un texto de Roberto Lombardi que puede servirnos de introducción al tema. En la arquitectura la forma está afectada por el tamaño, fundamentalmente porque los objetos producidos por los arquitectos, a diferencia de otros objetos de producción intelectual, tienden a tener, aun cuando no se construyan, determinada dimensión. Además, la medida excede las propiedades cartesianas, ancho, largo, altura, para afectar también al peso y a otras propiedades. Las dimensiones, para volverse mensurables, se pueden referir a una escala. Muy genéricamente, la escala es una cualidad que resulta de la comparación entre una medida que funciona como referencia y otra que es referida a ella. En general, en arquitectura se ha empleado la escala como criterio para comparar las dimensiones de una forma con una dimensión exterior a ella, empleada como patrón. Ese patrón puede ser convencionalmente el metro, por ejemplo, aunque puede también ser una medida comparable en otra forma de la misma obra. La altura de una columna se compara con la altura de otra columna de la misma obra y resulta mayor o menor, o con otra obra vecina, o con cualquier patrón relevante. Convencionalmente se presenta con una razón numérica, por ejemplo 1 en 100, cuando se la emplea en gráficos, o cuando se la considera para medir una forma. Que algo mida 4,5 metros quiere decir que comparado con el metro patrón es 4,5 veces más grande, aunque también la escala puede asociarse a algunos adjetivos. Algo es grande, es chico, es enorme. Si aisláramos una parte y quisiéramos considerar sus medidas sin compararla a un patrón externo, podríamos recurrir a la proporción. La proporción de una forma es la cualidad que resulta de comparar dos dimensiones, por ejemplo, ancho y altura. Frecuentemente se la presenta como una razón numérica, por ejemplo, 1/4, pero también puede estudiarse a partir de describirla con algunos adjetivos. Algo es de proporción esbelta, alargada, gorda, cuadrada. La medida aparece entonces como un instrumento para desarrollar las relaciones entre parte y todo, proporción, escala, comparando su reacción ante distintos enfoques. Puede ser variada, semejante, contrastada, etc. Como vimos en el curso de ingreso, a lo largo de la historia, los arquitectos han desarrollado distintos métodos para estudiar e intentar sistematizar los problemas de medida, organizados en tratados que fueron registrando la clase de atenciones que tenía la disciplina en cada momento, estableciendo, por ejemplo, relaciones entre la medida del cuerpo humano y los elementos arquitectónicos, que son en este caso relaciones de proporción. Pensar cuántas partes análogas tiene el desarrollo del cuerpo humano. ¿Cuál es la relación entre la medida de la base, el fuste y el capitel de una columna? En este caso vamos a detenernos en el tratado de Andrea Palladio del 1500, que se llamó Los 4 libros de la arquitectura. Es un tratado que se publicó en Venecia en 1570, en 4 secciones que estaban llamados libros, que fue escrito y ilustrado por diseños, secciones y detalles de elementos de la arquitectura. El Tratado de Palladio, como otros tantos de su época, estudia los edificios antiguos de Grecia y Roma para establecer tipos, es decir, modelos posibles de ser repetidos, y definir proporciones de cada estilo. Palladio medía muchos elementos de muchos edificios diferentes para llegar a un elemento prototípico que pudiera ser repetido y que definiera un sistema proporcional que diferenciaba, por ejemplo, una columna dórica de una jónica de una corintia. Pero además Palladio va a ocuparse de traducir estos sistemas proporcionales a un método proyectual, intentando construir relaciones de medidas que permitan darle proporciones ideales o armónicas, según su criterio, a los recintos o a los ambientes o a los lugares que él proyectaba. Define así en su libro un mecanismo geométrico
que le va a permitir, a partir de la forma y la medida de los lados de una habitación, definir su altura, para obtener una proporción adecuada. Para esto desarrolló un sistema gráfico que podía instrumentarse con los elementos que más se usaban en esa época, por ejemplo el compás. Entonces, a partir de medir con el compás el ancho y el alto de una habitación, podíamos establecer estas proporciones, usando el arco del compás para definir la altura en relación a la planta. Análogamente a esto, produjo un sistema correspondiente a través de unas relaciones aritméticas, es decir, que esta misma proporción podía sacarse a través de una relación matemática o a través de una relación gráfica, dibujándola. Vemos ahí una serie de dibujos que van definiendo, de acuerdo a la forma en planta de cada recinto, cuál podía ser esa altura ideal. Utilizando estos conocimientos aprendidos de estudiar edificios clásicos, mayormente religiosos, Palladio construyó una serie de casas durante el siglo XVI en el Véneto, al norte de Italia. Estas casas, o vilas palladianas, se llaman vilas porque justamente eran casas que estaban en el exterior de las ciudades, es decir, retiradas de la vida urbana. Va a utilizar modelos tomados mayormente de templos y adaptarlos o traspolarlos a un uso doméstico. Posiblemente no es el tipo de domesticidad que podemos relacionar con una casa hoy en día, sin embargo, se constituyó como un modelo para la disciplina. Un punto interesante de las vilas palladianas es su sistematicidad, es decir, que funcionan como una serie de variaciones sobre un mismo tema. La vila es un programa que en este momento aparece como un programa nuevo para la arquitectura. Son grandes casas de campo para las familias nobles de Vicenza, retiradas de la vida urbana y por lo tanto en relación con otro paisaje. Aparecen como volúmenes que son posibles de ser recorridos por sus cuatro caras, y en este caso vamos a detenernos en una de las más canónicas y estudiadas, que es la Villa Capra, también llamada La Rotonda. Está en las afueras de Vicenza y es del año 1566. La casa se organiza en esta planta central, cuadrada, que parece comportarse igual para sus cuatro lados. Es decir, que no tiene una fachada predominante, como podría ocurrir en un palacio urbano, donde la fachada responde a la calle. Acá vemos a la izquierda la planta dibujada por Palladio, unos años después de construir la casa, para ser publicada en su tratado de los 4 libros de arquitectura. Y a la derecha, la planta de la misma casa, dibujada por Scamozzi, un arquitecto estudioso de Palladio, 2 siglos después, donde dibuja cómo la casa fue efectivamente construida. Palladio también, para su propia obra, constituye un modelo canónico, es decir, al igual que hacía con los templos antiguos de medir muchos para dibujar uno, tomando esas proporciones como las ideales, también en la planta de la casa que publica en el libro de los 4 libros de arquitectura, hace pequeñas variaciones para adaptar a la casa a este sistema abstracto, donde extrema la simetría, eliminando pequeñas diferencias como la aparición de una escalera o igualando la medida de los pasillos entre sí. También hay algunas variaciones en el desarrollo del volumen, entre la versión original y la construida, por ejemplo, la resolución técnica de la cubierta del espacio central a través de esta cúpula o de este sistema de tambores que se van achicando. Cuando entramos al predio de la casa tenemos esta vista frontal. La casa está elevada del suelo a través de 4 escalinatas y en cada una de sus caras tiene un pórtico que establece un umbral o una transición entre interior y exterior semicubierta, que está tomada casi literalmente del panteón romano, pero llevada a sus 4 lados. Acá podemos ver los 2 edificios superpuestos, el panteón y la Villa Capra, para entender el tipo de traducción que Palladio podía realizar entre su investigación de edificios clásicos
y sus proyectos, replicando sistemas proporcionales y elementos, pero traduciendo completamente el programa, la materialidad, la realización técnica, el sitio donde estaban implantados, etc. Esta es una imagen del espacio central que está cubierto por esta cúpula y desde donde tenemos hacia los 4 lados perspectivas profundas donde podemos observar y controlar el paisaje exterior. Esta centralidad y esta simetría biaxial, es decir, una simetría hacia sus 4 ejes, es una de las características principales de la casa. Muchos arquitectos estudiaron las vilas palladianas varios siglos después para también entender el tipo de trabajo que Palladio desplegaba en relación a la organización geométrica. En este caso es un conjunto de diagramas que están sistematizados de todas las vilas de Palladio y que fueron publicados por el historiador de arte alemán Rudolf Whittaker. Esto es de mediados del siglo XX. Son diagramas de las plantas de 11 de las vilas del arquitecto y el número 12 es un diagrama resumen de todas ellas. Con esta grilla, Whittaker ilustra una hipótesis de que las plantas de las vilas de Palladio son siempre variaciones de una misma trama geométrica que está representada justamente por este diagrama número 12. Es un patrón que está basado en una simetría interior y exterior y en la utilización de estas proporciones armónicas, tanto para la proporción de las habitaciones como la relación entre unas y otras. Entonces siempre establece este ritmo de variaciones entre 9 cuadrantes con unos submódulos, si lo vemos en ese diagrama de la derecha, que es el esquema abstracto que podría reunir a todas. Cada uno de los diagramas es una simplificación de la planta correspondiente, donde elimina todo aquello que no le interesa o que le puede sacar claridad. Por ejemplo, saca las ventanas, las puertas, los pórticos y mantiene estrictamente lo que le conviene para la explicación, en este caso paredes divisorias y escaleras interiores. Los esquemas no son siempre fieles a la distribución de las plantas, por ejemplo, en el caso del esquema de la Villa Capra, acentúa un poco la regularidad y elimina algunas variaciones entre partes que había en la casa. Un poco más contemporánea está esta investigación de Peter Eisenman que se llamó Palladio Virtuel, donde frente a una visión tradicional de Palladio, en el que siempre se enfatizaba el orden, la serenidad, la armonía de los edificios, esta lectura de Eisenman sobre la obra construida, dibujada y escrita, describe los proyectos de Palladio como proyectos inestables, inconsistentes y desarticulados. Eisenman hace un trabajo opuesto al de Whittaker. En lugar de intentar sistematizar y catalogar a las vilas, se concentra solamente en una e intenta desplegar todas las posibles interpretaciones sobre la construcción geométrica de la forma. Parte de 2 hipótesis. Una, que la organización geométrica de la Villa Capra está definida por 9 cuadrados o 9 cuadrantes, lo que implica que el centro es un espacio, que es el C, en los diagramas que vemos a la derecha. La otra hipótesis plantea que la vila está organizada por una simetría axial de 4 cuadrantes. Esto implica que el centro es un punto. Con estas hipótesis desarrolla una serie muy extensa de dibujos analíticos donde va deconstruyendo la geometría para entender relaciones entre partes. Entendiendo también que estas operaciones no siempre son sintéticas y uniformes, sino que a veces se adaptan a pequeñas variaciones, como en este caso si vemos los 2 diagramas de la derecha, la medida de la escalinata exterior pareciera no adaptarse a ninguna de las reglas proporcionales. En una queda más corta, en una queda más larga. Pareciera que la medida de esa escalinata no está dada solo por el sistema de proporciones, sino también por su uso, por cuál sería la forma de subir, la medida adecuada para subir determinada altura y determinados escalones. Y así Eisenman sigue desplegando esta serie de diagramas cada vez más específicos donde va viendo no solo las relaciones de medidas entre partes,
las clases de simetrías y los pequeños desplazamientos que pueden llevar a encontrar no una solución, sino muchas soluciones para entender la construcción geométrica de la forma. Lleva también estas hipótesis a problemas tridimensionales, entendiendo ahora la relación de los muros y los espacios, entendiendo como llenos y vacíos, y alternando a veces entender los muros como lleno y los espacios como vacío o viceversa, para poder establecer estas mismas hipótesis, entendiéndolas en su distribución espacial. Es interesante este trabajo de Eisenman la proliferación de visiones sobre el mismo caso. Abstrae a la casa de todas sus cualidades espaciales, materiales, su color, su textura, cómo ingresa la luz, por ejemplo, y se concentra investigando sobre un solo tema, para construir una interpretación a través de la precisión de la geometría. Sobre cada una de sus hipótesis podría abrirse un trabajo en sí mismo.